parenteral. La nutrición parenteral es una introducción médica. ¿Eso qué significa? Que la usamos cuando no podemos, o sea, cuando no se puede mantener una adecuada nutrición oral o cuando no nos es posible utilizar la vía oral, ¿no? Prematuros es muy frecuente, pacientes en cirugía, sepsis, falla intestinal, son algunas de las razones por las que utilizamos nutrición parenteral. El objetivo de la nutrición parenteral es realizar un soporte nutricional adecuado y minimizar las consecuencias del estrés metabólico. No se olviden que cuando una persona está enferma, hay un estrés metabólico, hay catabolismo, o sea, destrucción de fuentes endógenas, o sea, destrucción de la parte proteica, destrucción de la parte, por ejemplo, disminución de la parte muscular, reciclaje de proteínas, etc. Entonces, si nosotros estamos con un paciente con una sepsis severa, por ejemplo, el estrés metabólico es más alto. Un paciente postquirúrgico, el estrés metabólico es más alto. Entonces, para evitar o minimizar lo más posible, pues utilizamos una nutrición parenteral. Para utilizar la nutrición parenteral, lo primero hay que ver por qué vamos a iniciar, o sea, cuál es la enfermedad de base, cuál es la razón por la que voy a empezar la nutrición parenteral. El estado nutricional del paciente, si está ya desnutrido, si tiene alguna patología de base, si es que está con alguna deficiencia específica, etc. La evaluación nutricional, que va a entrar también en sus exámenes, creo que han avanzado al principio, la relación peso-talla, talla-edad, los datos clínicos de emaciación, edemas, etc. La evaluación del estado nutricional es súper importante. En la enfermedad actual tenemos que determinar los requerimientos de energía, macro y micronutrientes, que es lo que vamos a aprender ahora. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque por lo general en nutriciones parenterales no podemos llegar a un 100%. Vamos a ver por qué luego. ¿Ya? Vamos a hacer cálculos y muchas veces la nutrición parenteral está bien hecha si no llegamos a un 70% de los requerimientos que uno busca, ¿no? La vía de alimentación que voy a utilizar. La nutrición parenteral tiene dos vías, una vía periférica y una vía central. Dependiendo de cuánto yo quiero ayudar a ese paciente o de cómo voy a hacer mi nutrición parenteral, pues utilizaremos una vía periférica o una vía central. Al igual que en la alimentación, que en la nutrición enteral, tenemos que tener sí o sí mi evaluación nutricional. Si veo que está adecuada la nutrición y no va a haber un régimen cero por más de 3 o 5 días, pues yo podría pensar en una alimentación o una alimentación enteral, ¿no? Si la función digestiva está adecuada, pues tengo que ver si es capaz de comer o es incapaz de comer. Si es capaz de comer, dieta regular. Si es incapaz, hemos dicho que usamos nutrición enteral, sondas nasogástricas, gastrotomías, etc. Pero si estamos con una evaluación nutricional inadecuada y tenemos una función digestiva inadecuada, si esta está no funcionante o por alguna razón no vamos a poder utilizar el tubo digestivo, tenemos que ver si va a estar en ayuno o régimen cero por más de 14 o por menos de 14 días. Si es menos de 14 días, nutrición parenteral total periférica, y si es más de 14 días, nutrición parenteral total central. Si está parcialmente funcionante, algo que se utiliza bastante es una nutrición mixta, o sea, nutrición parenteral periférica más una nutrición enteral. ¿Listo? Mucho depende del paciente. ¿En qué situaciones vamos a utilizar la nutrición parenteral?
en aquellas en las que la vía digestiva está contraindicada o es insuficiente. Pacientes con cirugías intestinales o gastrointestinales, pacientes que van a presentar un ayuno mayor o igual a 5 días, o puede ser pacientes en los que vamos a tener un compromiso nutricional, que están desnutridos. También vamos a pensar en nutrición parenteral. Si durante nuestra evaluación nosotros vemos que el paciente no va a poder utilizar la vía enteral, o esta va a cubrir solamente menos del 50% de los requerimientos durante 7 días o antes, tenemos que pensar en una nutrición parenteral, en especial cuando hay compromiso nutricional, o sea, en pacientes desnutridos que nosotros sabemos que van a estar en ayuno, por ejemplo, más de 7 días, no podemos esperar, tenemos que evaluar el inicio de la limitación de la nutrición parenteral antes. Pacientes desnutridos, pacientes con enfermedades de base, que por ejemplo van a irse a una cirugía y sabemos que no van a poder alimentarse normalmente por vía oral, aunque sean 3-4 días, siempre hay que pensar en una nutrición parenteral. Pero en un paciente que está eutrófico, se podría esperar 7 días. ¿Listo? Pero por lo general la nutrición parenteral temprana, como vamos a ver luego, es mucho mejor que la nutrición parenteral tardía. Si sabemos que un paciente va a estar más de 3 días en ayuno, a veces es mejor utilizar nutrición parenteral. ¿Listo? Especialmente en prematuros. Entonces, ¿en quiénes vamos a pensar en dar nutrición parenteral menos de 14 días? Intervenciones quirúrgicas, especialmente tubo digestivo, síndrome de mala absorción intestinal, alteraciones de la motilidad intestinal, reposo de tubo digestivo por alguna patología, enterocolitis necrotizante, isquemia intestinal, pacientes por ejemplo con infartos, pacientes con vómitos incoercibles, pacientes por ejemplo hemorragias digestivas, ¿no? Masivas, pancreatitis aguda grave, porque hemos visto que la nutrición enteral no sirve en la pancreatitis, pero en las pancreatitis agudas graves es mejor utilizar nutrición parenteral. Ileomeconiales recién nacidos que no pueden recibir por vía oral, pues se considera también, aunque es un poco raro en ileomeconial, perdón. Extradigestivas, paciente desnutrido que va a ser operado, trasplante de órganos y médula ósea, pacientes críticos con contraindicación de vía enteral, recién nacidos prematuros, pacientes oncológicos con mucositis grave o trombocitopenia, menos de 25.000 plaquetas por milímetro cúbico, son pacientes que son indicativos de nutrición parenteral. A largo plazo es muy raro en nuestro medio. Por lo general en nuestro país la mayoría de las nutriciones parenterales son de corto plazo, menos de 14 días. Cuando van a ser más, por ejemplo, ¿en cuál? Síndrome de intestino corto, aquellos pacientes que tienen menos de 50 centímetros de intestino, son pacientes que van a necesitar nutrición parenteral más de 14 días. Atrofias severas de la mucosa intestinal, enfermedad de Crohn grave, con compromiso del tamaño y del peso, son indicaciones de nutrición parenteral a largo plazo. ¿Listo? Habíamos dicho que hay 2 vías, vía periférica y vía central. La vía periférica son fleboflisis periféricas, miembros superiores, inferiores. La vía periférica es para cuando tenemos requerimientos bajos o para hacer un complemento a la nutrición enteral. La vía periférica no debería pasar de 800 milosmoles, máximo 900, porque si nos pasamos en osmolaridad y estamos usando una vía periférica, podemos producir una lesión, una flebitis, y luego una extravasación del
la nutrición parenteral, lo que produce una irritación muy severa del tejido colindante a la parte vascular, inflamación de la parte del tejido subcutáneo, una inflamación de la parte muscular, a veces puede haber hasta isquemia, entonces es bastante complejo y es algo que hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos nutriciones parenterales. ¿Listo? En cambio, la vía venosa central nos puede tolerar hasta 1500 miliosmoles, o sea, casi el doble, si no se puede analizar. ¿Ya? ¿Qué es lo que te dicen? Lo mejor es utilizar un catéter central de un solo lumen y de uso exclusivo para la nutrición parenteral. Siempre hay que tener confirmación radiológica de la ubicación del catéter, porque si está muy adentro o está muy arriba, por la osmolaridad igual nos puede producir complicaciones. ¿Listo? Cuando uno usa una vía venosa central para parenteral, es un manejo bien específico, por eso es que se manejan protocolos de nutrición parenteral por vía central. No es como las nutriciones enterales. La nutrición parenteral tiene mucho más, o debería tener mucho más cuidado. ¿Listo? Especialmente si es central. Cuando hablamos de nutrición parenteral, tiene que tener una fuente de aminoácidos o proteínas, tiene que tener una fuente de energía, que generalmente es glucosa y lípidos, tiene que tener electrolitos, tiene que tener minerales, vitaminas y agua. Entonces, cuando una nutrición parenteral tiene todos estos elementos, hablamos de una nutrición parenteral total. La total es la que va a dar totalmente todos los requerimientos a un paciente. ¿Listo? Entonces, la vía central, fíjense, un catéter central. ¿Por dónde más usamos catéteres centrales? ¿O por dónde ingresa? ¿Por dónde colocamos catéteres centrales? Por la subclavia. Subclavia. ¿Dónde más podemos colocar? Femoral. Femoral, pero es más peligrosa, o sea, de más cuidado. Pero sí, la que más utilizamos, subclavia. ¿Listo? Aquí viene una nutrición parenteral. Vía central, vía periférica. Hablamos de nutrición parenteral total, aquella que es usada como fuente exclusiva para el paciente. La nutrición parenteral parcial, cuando estamos usando de complemento de la vía enteral. En algunos libros, o en algo que tienen que tener en cuenta, es que algunos consideran nutrición parenteral total cuando se utiliza o cuando tiene todos estos componentes. ¿Ya? Y hablan de nutrición parenteral parcial cuando falta alguno de estos. Por lo general, lo que menos se usa son lípidos. Entonces, cuando no tiene lípidos, dicen nutrición parenteral parcial. Y cuando tiene lípidos, tiene proteínas y glucosa, hablan de nutrición parenteral total. Pero creo que esta clasificación es más adecuada. Nutrición parenteral total cuando es exclusiva y parcial cuando es complemento. Pero no se olviden ese otro concepto que les acabo de mencionar, porque también les pueden preguntar en el examen. ¿Listo? Hablamos de nutrición parenteral periférica, cuando es por vía periférica, y nutrición parenteral central, cuando es por un catéter central. Como les decía hace rato, te dicen un catéter central de uso exclusivo. A veces es complicado. Si tienes un paciente en terapia intensiva, séptico, posoperado o con cáncer, tener una vía central exclusiva de nutrición y otra y otra vía para medicamentos, por ejemplo, es un poquito complejo. Primero ¿han visto colocar una vía central alguna vez? Es difícil hacer una vía central. A veces no entra, tienes que volver a sacar, a veces se va hacia arriba. Es por eso que muchas veces nosotros utilizamos catéteres de doble o de triple lumen. Y bueno, uno de los lúmenes es exclusivo
exclusivo para la nutrición parenteral. ¿Listo? Vamos a ir viendo cómo vamos calculando. Ahora sí vamos a ver cómo calculamos los requerimientos. Estos requerimientos se manejan en nutrición parenteral y nutrición enteral también. Hay varias fórmulas. Hay varias fórmulas para calcular gasto energético. ¿Listo? Esta es la fórmula de la FAO-OMS hasta los 18 años. Fíjense, se maneja el peso del paciente, menores de 3 a 10, de 10 a 18. ¿Listo? Se manejan las fórmulas de tanto en varones como en mujeres. ¿Listo? En adultos puedes utilizar la fórmula de Harris-Benedict. Yo creo que es la que más utilizan en cálculos acá. ¿Ya? Tienes para hombres y tienes para mujeres. ¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Tú cuánto pesas? 65. ¿Y cuánto mides? 1,67 m. Él pesa 65 y mide 1,67 m. ¿Cuántos años tienes? 23. 23. A ver, vamos a hacer el cálculo con él. 13.75 por su peso. Y vamos a multiplicar la altura por 5. Y la edad hay que multiplicar por 6.74. 68. No. No sé. 65. ¿Cuánto le sale? Esta es la fórmula de Benedict y esta es la fórmula de Schofield. Las dos son las que más se utilizan. A mí me gusta más esta de Schofield porque no te utiliza tantas cosas como aquí edad y demás. Esta, por ejemplo, para más 18 es para adultos. Fíjense, utilizas peso, utilizas talla y nada más. En mujeres igual, peso, talla. Vamos a volver a hacer con los dos para ver si hay diferencias. Sería, por ejemplo, para 15.057. Esto es por si acaso, por el peso. Tu peso era 65, ¿no? Sí, doctor. 15.057 por 65. 978.705 más 10.04 por 1.67 es tu talla, ¿no? Sí, doctor. Fíjense, el peso es en kilogramos y aquí en el Schofield la talla es en metros. Sería por 1.67 más 705.8. Sale 1701.2. 1667, ¿verdad? ¿No? Fíjense, hay unas diferencias de unas 30 calorías, no hay más. Ahora vamos a hacer, para la compañera sería 13.623 más 283 por 13.623 por peso, 69 me dijiste, Sí. ¿no? Más 283 por 1.63. 3.
98.2. 1499.4 y habíamos calculado con el otro 1501. 1501. Fíjense, se acercan bastante, ¿no? Las dos fórmulas pueden usarlas. ¿Tú cuánto sacaste? 1513 por el anterior. ¿Con el anterior? ¿Y con este? 1499.477, ¿no? Fíjense que no hay mucha variación. Pueden usar cualquiera de las dos. Me imagino que tal vez en el examen les van a decir utilicen la fórmula de Harris-Benedict o utilicen la fórmula de Schofield. Tengan las fórmulas por ahí anotaditas en la cabeza. En la Pero cabeza. obviamente el 15. Este es en metros, el anterior era en centímetros. Sí, este es en metros. Schofield. La de Benedict es en centímetros. Centímetros. En centímetros y la de Schofield es en metros. Schofield. Estas son para gasto, o sea, estos son, no sé, la de Schofield es para gasto metabólico en reposo. O sea, es para pacientes que están internados, que tenemos que calcular un requerimiento, etc. ¿Listo? Obviamente cuando uno tiene actividad física necesitas más, pero estamos hablando de nutrición parenteral. La nutrición parenteral y la enteral busca cubrir gasto metabólico basal. Eso es lo que necesitamos cubrir. ¿Listo? Una vez que ya sabemos cuánto vamos a necesitar, pues vamos a ver de qué vamos a utilizar. En pequeños, por ejemplo en prematuros y en niños, no necesitamos a veces fórmula, directamente podemos calcular por kilo peso. 100 a 120, de 0 a 1 año de 90 a 100, de 1 a 7 de 75 a 90, de 7 a 12 60 a 75, de 12 a 18 30 a 60 kilocalorías por kilo peso, y en adultos vamos a ver que es también 30. Les voy a mostrar una tabla al final para adultos. Si no puedo yo calcular con la fórmula de Schofield o de Harris-Benedict, puedo calcular por peso. ¿Listo? Y doctor, el hecho de usar 30 o 60 depende entonces de la necesidad que tenga. De la necesidad que tengas y de si vas a poder alcanzar con tu nutrición parenteral, por lo menos llegar un poquito más encima de 30, porque vamos a ver que no es tan fácil. ¿Ya? Hidratos de carbono. La base de la nutrición parenteral son los hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque las dextrosas que tenemos del 5 al 10 al 20 tienen dextrosa y tienen agua. Entonces nos basamos en la glucosa. Y aparte de eso, la glucosa es la que nos va a guiar en la alimentación porque es lo que nos va a dar la glucemia. Las glucemias tienen que mantenerse relativamente normales, no tienen que ser demasiado altas. O sea, no podemos tener hiperglucemias o hipoglucemias. ¿Listo? Y para eso se calcula el flujo de glucosa o velocidad de infusión, que es esto que están viendo aquí, de 5 a 8 miligramos kilogramo minuto. Es en niños. Vamos a ver en adultos, es un poquito más bajo. ¿Listo? Se tiene que medir glucosuria y glucemia para estabilizar el aporte. Todos los días, cuando haces una nutrición parenteral, la medición de la glucemia es diaria. ¿Ya? Si voy a usar vía periférica, no puedo usar más de 12.5%, o sea, puedo usar hasta dextrosas al 10%. ¿Listo? Como les dije, no podemos exceder de 900 milimoles. ¿Ya? Si es que necesito más cantidad, voy a tener que utilizar una vía central, porque la vía central me tolera hasta 30%. ¿Listo? Los hidratos de carbono, si bien son una buena fuente, hay que tener cuidado porque si excedemos mucho, vamos a producir una esteatosis hepática, que es una de las complicaciones más frecuentes de la nutrición parenteral. 1 gramo de glucosa varía entre 3.4 hasta 3.8 kilocalorías. Te da 50 milismoles por porcentaje por litro. Vamos a ver eso luego cómo hacemos. Pero para cálculos
de la nutrición parenteral se redondea a 4. Por eso es que todos sabemos que cuando uno le pregunta cuántas calorías da la glucosa, 4. Pero en realidad es menos de 4. Pero para cálculos, vuelvo a repetir, usamos 4. ¿Listo? La glucosa puede llegar hasta ser el 60% del aporte total. Obviamente, mientras más aporte total, más riesgo de una colestasia y una estatosis hepática. Fíjense, la osmolaridad, 1 gramo de glucosa por decilitro te da 55 de osmolaridad. Ahorita vamos a dar un ejemplo. Fíjense, el flujo de glucosa tenemos que ir aumentándolo progresivamente. Esto se habla en miligramos, kilogramo, minuto, dependiendo de la edad del paciente. Vamos a ver, fíjense, los flujos de glucosa. Al final tengo una tabla de adulto para que ustedes redondeen todas las ideas, pero fíjense cómo va variando si es prematuro o si es a término, si es lactante, si es escolar. A mayor edad, menor flujo de glucosa también. Hay variaciones que no me interesa mucho que ustedes lo vean, pero lo que sí tienen que ver es cómo calcular los flujos de glucosa. Vamos a dar un ejemplo. Tengo un niño de 12 años. No, de 4 años. Pesa 12 kilos. Acuérdense, 12 kilos. Y está séptico. Está con la neumonía, con derrame, está intubado. Entonces han decidido utilizar nutrición parenteral porque la nutrición enteral no está cubriendo todos los requerimientos. Entonces, si yo tengo un paciente de 12 kilos, es un preescolar, un escolar de 4 años, tengo que calcular el flujo de glucosa más o menos de 3 a 5 miligramos kilogramo minuto. Si tiene 12 kilos, voy a utilizar la fórmula de Holiday-Sega. Los primeros 10 kilos, ¿cuánto es en ml? 100. Sí. Tendríamos 1000. Ya. Vamos a pensar en darle 1000 ml de dextrosa. Si tenemos una dextrosa al 10%, ¿cuántos gramos tiene? ¿Entienden mi pregunta? Si tengo una dextrosa al 10%, ¿eso qué significa? Cuando yo digo tengo una dextrosa al 10%, ¿qué significa? Que en 100 ml, ¿cuántos gramos de dextrosa? 10 gramos, muy bien. Si yo le voy a dar 1000 ml, ¿cuántos gramos le estoy dando? 100. 100 gramos, muy bien. Pero yo necesito miligramos. Entonces, ¿cómo lo convierto a miligramos? 1000 miligramos. ¿Son cuántos? 100.000. 100.000. Entonces, acuérdense, para que no se compliquen tanto, cuando yo voy a pasar a miligramos, de gramos a miligramos, le aumento 3 ceros. Entonces vamos a tener 100.000 miligramos. ¿Listo? Y su peso era 12. ¿A ver? Entonces vamos a calcular. Vamos a calcular. 100.000 por 12. Esto lo van a hacer todo el tiempo cuando sean internos. Calculen. 100.000 miligramos. Lo voy a dividir No dividido esto. entre el peso. Pesaba 12, ¿no ves? Me sale 8.333 miligramos por peso. Pero el flujo me pide por minuto. Entonces lo primero que tengo que hacer es dividir entre... ¿Cuántas horas tiene un día? 24. Dividido entre 24 me sale 347 miligramos. Pero me pide por minuto. Entonces lo voy a dividir entre 60. Me sale 5.7 miligramos kilogramo minuto. Estoy al borde. ¿Se fija? Pero puedo llegar hasta 8. Por eso La hay dosis intervalo. máxima inicial. ¿Se entiende? Sí. Entonces, por lo general, los flujos de glucosa en cualquier edad que están entre 3 y 5 son buenos flujos de glucosa. Hemos logrado 5.7, no está mal. ¿Ya? Podemos intentar mantener ese flujo de glucosa. ¿Listo?
No se olviden, primero transformo los gramos a miligramos, lo divido entre el peso del paciente, lo divido entre 24 horas y luego lo divido entre 60 minutos. Y ahí me va a dar el flujo de glucosa o ritmo de infusión también por hora. lo llaman. Pero aquí generalmente se llama flujo de glucosa. ¿Listo? ¿Por qué es importante el flujo de glucosa? Porque si yo mantengo flujos de glucosa normales, voy a evitar colestasias y esteatosis hepáticas y voy a mantener azúcar en glucemias normales. ¿Listo? Entonces ya hemos aprendido a calcular flujo de glucosa porque es importante en la nutrición parenteral. ¿Listo? Pero aparte del flujo de glucosa, yo tengo que saber cuánto le tengo que dar en gramos. A este chico le hemos dado 100 gramos, ¿no ves? 100 dividido entre 12, le estamos dando 8.3 gramos. Estamos empezando aquí arriba. 8.3. ¿Listo? Pero, bueno, estamos con 12 kilos, ¿no? Estamos aquí, 8. Estamos bien, de 6 a 8. 8 gramos. Independientemente de la edad, mantener más o menos entre 6 a 15 gramos kilogramo día, estamos en un rango aceptable, independientemente de la edad. Pero varía, fíjense, depende mucho del peso, ¿no? Ya en adultos son requerimientos, fíjense, más bajos. En un niño de 12 kilos, 8 estamos bien. ¿Y por qué es más bajo? Porque es más difícil. Por ejemplo, él pesa 65. Si yo voy a pensar en darle 8 gramos como a este paciente, se me va a ir en azúcar, o sea, no voy a poder. Y mi flujo de glucosa va a ser muy alto. Es por eso que en el adulto los flujos de glucosa son más bajos. Vamos a ver al final una tabla. Entonces, tenemos que saber cuánto estamos dando de gramos kilogramo. Y es súper importante sacar eso también. Entonces tengo que calcular flujo de glucosa y gramos de glucosa por kilo peso día. ¿Listo? Aquí está lo que les decía. Cuando estamos dándole azúcar por encima de 8 gramos kilogramo día, 18. es peligroso porque vamos a estimular lipogénesis. Entonces tenemos que evitar azúcares por encima de 18 en infantes. ¿Listo? Los lípidos no deben proveer más de 40% de calorías no proteicas. Eso también lo vamos a aprender en un ratito más. ¿Listo? En alimentaciones parenterales totales. ¿Listo? Proteínas. Por lo general, en nuestro medio utilizamos mucho nutrición parenteral parcial. Primero porque el lípido es caro y primero porque es de mucho cuidado. O sea, cuando uno va a utilizar nutrición parenteral total utilizando lípidos, tienes que hacer controles de colesterol, triglicéridos cada 72 horas. Tienes que ver que el flujo esté bien, que la relación esté bien, porque fácilmente si yo aumento mucha densidad, o sea, mucho lípido, esos lípidos pueden emulsificarse y podemos producir una embolia lipídica. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos con nutrición parenteral total. Es por eso que generalmente las nutriciones parenterales parciales llevan glucosa y llevan proteína. ¿Ya? La proteína, al igual que el azúcar, tenemos que ver las cantidades. Por lo general se empieza con 1 gramo kilogramo día. Entonces tengo ese niño de 12 kilos, tengo que darle 12 gramos, por lo menos al inicio de la nutrición parenteral. ¿Ya? Y puedo llegar, fíjense, de 1.5 a 2 gramos, puedo iniciar entre 0,5 a 1 gramo kilogramo día e ir aumentando 0,5 gramos según la tolerancia. Cuando estamos con dosis muy altas de proteínas, podemos producir azotemia o hiperamonemia, especialmente en prematuros y en pacientes con patología renal o hepática. Entonces es algo que hay que considerar cuando estoy con un enfermo renal. ¿Listo?
Hay un cálculo que lo vamos a ver después que se llama relación de calorías no proteicas con gramos de proteínas o de nitrógeno. Esa relación, ¿qué es esa relación? O sea, es la cantidad de calorías. ¿Cuáles serían las calorías no proteicas? ¿Quiénes nos van a dar calorías no proteicas? Carbohidratos y grasas. No hay más. Entonces, por cada gramo de proteína tiene que haber una cantidad de calorías calorías no proteicas. Y estas no tienen que ser menos de 100. ¿Listo? Ahorita vamos a ver eso. Sé que ahorita no están entendiendo, pero van a ver que es importante hacer este cálculo. ¿Ya? Un gramo de aminoácidos nos da 4 kilocalorías, igual que el azúcar. Pero no se olviden que el azúcar es menos, pero por razones de cálculo lo redondeamos a 4. Los aminoácidos tienen que tener aminoácidos esenciales, especialmente en pediatría. ¿Ya? Las modalidades de los aminoácidos, fíjense, es 100 por gramo decilitro. Del azúcar, de la glucosa, era 55, ¿se acuerdan? Si yo le estoy dando 100 gramos al paciente que hemos visto este ejemplo del niño de 12 kilos, le estaba dando 1000 ml de dextrosa al 10%. Si yo quiero calcular su osmolaridad de la glucosa, tengo que calcular cuántos gramos hay en un decilitro. Si estamos hablando de 1000 ml de dextrosa al 10%, significa que tiene 10 gramos por decilitro. ¿Listo? Entonces 10 por 55 sale 550. En los aminoácidos, fíjense, la osmolaridad es más alta, 100. Vamos al ejemplo del niño de 12 kilos. Si le voy a dar 1 gramo por kilo, como dice aquí, de 1 a 2.5 o de 1 a 2 acá, le voy a dar 12 gramos. Los aminoácidos vienen al 10% o al 20%. Por lo general usamos al 10%. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué significa? Que en 100 ml, ¿cuántos gramos de proteína va a haber? 10 gramos. 10 gramos. Entonces, si le tengo que dar 12 gramos, ¿cuántos ml voy a dar? 120. 120. Muy bien, está bien. Están concentrados, eso me gusta. 120. Entonces, fíjense, ya le hemos dado 1000 ml de glucosa, más estos 120 van a ser 1120 ml. Tenemos un tope de 1200, sería 1100 por Holiday Segar, ¿no? Porque tiene 12 kilos. Pero ya nos hemos pasado con 20, pero no pasa, no nos debería preocupar tanto. Pero vamos a calcular los aminoácidos. ¿Ya? A este chico le vamos a dar 10 gramos por decilitro. Entonces 10 por 100, no, es 1 gramo, perdón, por decilitro. 1 gramo por decilitro van a ser 100 de osmolaridad. Entonces, más los 550 de la glucosa, ya tenemos 650 miliosmoles. ¿Listo? Acuérdense. 650, porque son... Está mal. Porque aquí tengo 55 de la glucosa. O sea, esto es por decilitro, no se olviden. O sea, por cada decilitro, ¿cuántos gramos tengo? Nada más. ¿Listo? Entonces aquí estamos dándole 10 gramos por decilitro, son 550. Aquí le estamos dando 1 gramo por decilitro, sería 100, porque 1 por 100 es 100. Serían 650 miliosmoles hasta el momento. ¿Listo? No se olviden, el aminoácido empezamos en 1 y vamos aumentando según tolerancia. Pero no nos podemos pasar. En los adultos es igual que los escolares, de 1 a 2 gramos. No podemos pasar. ¿Listo?
Lípidos. Los lípidos, al igual que las proteínas, podemos empezar entre 0,5 a 1 gramo kilogramo peso. ¿Ya? Lípidos. Las relaciones son de 3 a 1. Al igual que el azúcar, igual que la glucosa, hay que calcular el flujo, pero el flujo es por gramos kilogramo día, es más fácil. Pero por lo general no calculamos tan continuo como un flujo de glucosa. El flujo de glucosa sí o sí tiene que ser calculado para evitar problemas. ¿Listo? Podemos llegar hasta 3 gramos kilogramo día, pero es mejor mantenerse entre 1 y 1.5. Los lípidos tienen que tener idealmente triglicéridos de cadena media, un 50%, y un 50% de cadena larga. Eso nos va a ayudar a mejorar la depuración y la beta-oxidación. O sea, evitamos el estrés. ¿Listo? Porque los triglicéridos de cadena media no necesitan micelización, no necesitan micelizarse para absorberse. Es por eso que es muy bueno el triglicérido de cadena media en nutrición parenteral. ¿Listo? ¿En cuáles tenemos que tener cuidado con lípidos? En pacientes con hiperbilirrubinemia, lactantes con hiperbilirrubinemia, por ejemplo. Pacientes con alergia al huevo, pacientes con dislipidemias familiares, pacientes con síndrome nefrótico. Estos pacientes tenemos que tener cuidado y considerar bien si vamos a iniciar o no una nutrición parenteral total, o sea, agregar lípidos en la fórmula. Los lípidos endovenosos, a diferencia de cuando uno ingiere un gramo de lípido, ¿cuántas calorías te da? 7. 9. El alcohol te da 7. La grasa te da 9. Pero los lípidos endovenosos te dan 11. Entonces, para Dos mi más. cálculo puso 11. Acuérdense, carbohidratos 4 kilocalorías por gramo, proteínas 4 kilocalorías por gramo y grasas 11 kilocalorías por gramo. Esas son cosas que tienen que tenerlas en su cabeza para hacer los cálculos. ¿Listo? Fíjense, el lípido tiene alta densidad y tiene baja osmolaridad. Eso es lo bueno del lípido. Fíjense su osmolaridad 38. Entonces, si yo voy a darle 12 gramos de lípido a este chico, le voy a dar 1 gramo por decilitro, porque puedo utilizar al 10%, y los lípidos hay al 10 y al 20%. Es la ventaja de los lípidos. Puedo darle, si tengo de lípidos al 20, ya no le voy a dar 120 ml como con el aminoácido, le voy a dar 60, porque está al 20%. Entonces, si está al 20%, le voy a dar 2 gramos por decilitro. Entonces, 38 por 2 le va a dar 76. más 650, 26. 26. Esta nutrición se la puedo utilizar por vía periférica, porque tiene menos de 900 miligramos. ¿Listo? Pero en un adulto, por lo general, no usamos periférica porque los requerimientos son más altos. ¿Ya? Mucho depende de lo que queremos lograr, pero lo que quiero que se den cuenta es de los cálculos de la osmolaridad. No es tan difícil. 55 en carbohidratos, 100 en aminoácidos y 38 en lípidos. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de los lípidos? Que tenemos que respetar la velocidad de infusión para evitar síndromes de sobrecarga lipídica que te producen coagulopatías, hepatomegalias, hipertransaminasemia, hiperbilirrubinemia, síndrome respiratorio y trombocitopenia. O sea, cuando tienes un chico o un paciente con nutrición parenteral total, no es como a veces cuando pasa, y aquí también nos ha pasado, a veces la enfermera no conoce nutrición parenteral, ¿no? Y tenemos la nutrición parenteral se calcula para un día, 24 horas. Entonces resulta que por X o Z razón no le han pasado, pónganse 6 horas.
Y viene la enfermera y ¿qué hace? Recalcula y en vez de pasar en 24 horas, lo acelera a 18 horas. Eso no se hace cuando están con líquidos, porque es peligroso. ¿Listo? Se respeta las 24 horas. Aquí ya nos ha pasado, ya nos hemos tenido algún paciente que la enfermera lamentablemente ha hecho eso y hemos tenido problemas de respiratorio en pacientes intubados. Decían, ¿por qué esto otra vez con distrés? Cuando uno revisaba, decía, pero es que no le han pasado la parenteral en 24, le han pasado en 18 o en 12. Entonces, siempre hay que respetar la velocidad de infusión. ¿Listo? Aportes máximos, lactantes 3 a 4, niños mayores de 2 a 3 y en adultos hasta 2, de 1 a 2. Para que tengan en su cabeza proteínas y grasas de 1 a 2 en adultos suficiente en nutrición parenteral. ¿Listo? La ventaja de los lípidos al 20% es que tienen triglicéridos de cadena media. Son los que estamos usando más actualmente acá en nuestro medio, antes usamos la de 10%. Pero esta tiene ya triglicéridos de cadena media y tiene ácidos grasos poliinsaturados esenciales, que omega 3 y omega 6. ¿Listo? Tienes una mejor oxidación de grasas, menor daño hepático, menor efecto en hemodinamia pulmonar e intercambio gaseoso. O sea, cuando tengo una nutrición parenteral con lípidos altos, me puede alterar la hemodinamia pulmonar. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. ¿Listo? Es por eso que no puedo acelerar el flujo de infusión. ¿Ya? Actualmente ya hay otras que vienen ya con aceite de pescado, con omega 6, poseen más cantidad de vitamina E y esos, digamos, son ventajas. Algo importante es que cuando usamos nutrición parenteral total tenemos que utilizar un equipo específico, que son oscuros, para evitar que haya alteración de las moléculas. Son de color negro o de color morado o algunos vienen de color amarillo, no son transparentes. ¿Listo? Estos son los requerimientos de macronutrientes en nutrición parenteral. Fíjense, esto es de adultos. En el adulto necesito de 18 a 30 kilocalorías por día o kilogramo por kilogramo. Vamos a ir, yo pesaba 65 por 18, 1170 es lo mínimo, por 20, 1300, por 30, hasta 1950. Hemos calculado 1600 contigo, ¿no? Entonces fíjense, está en el rango 18 a 30. Proteínas de 0,8 a 1,5, puedo llegar a 2. Lípidos, fíjense lo que les dije, 0,5 a 1 gramo. Con 1 gramo de lípidos es suficiente. Él pesa 65 kilos. Si tengo un lípidos al 20%, no voy a necesitar 150 ml, voy a necesitar la mitad, que sería 325 ml. ¿Listo? Glucosa, fíjense, flujo de glucosa de 4 miligramos por kilogramo minuto, y en pacientes con hiperglicemia por estrés de 2 a 3 miligramos. ¿Listo? Entonces, lo que les dije hace rato, en cualquier edad de 3 a 5 miligramos de flujo de glucosa, por lo general no tenemos ningún problema. ¿Ya? Vamos a calcular para él, por ejemplo, el flujo de glucosa. Tienes 65 kilos. Vamos a calcular a 4. 4 por 65 serían 260 gramos que necesita él de glucosa. $260,000 dividido entre 24, dividido entre 260,000 dividido entre 24, dividido entre 60. $260,000 dividido entre 65 es
2.7, es muy bajo. 4. 2 a 3 en pacientes con hiperglucemia por estrés. 2.7, tenemos que subir un poquito más. Entonces le daríamos a 5. 5 por 65 sale 325. 325.000 dividido entre 24, dividido entre 65, dividido entre 24 y dividido entre 60. 3.47. Entonces, fíjense cómo llegamos a un cálculo, calculando más o menos los gramos. Le vamos a dar 5 gramos y llegamos a 3.47 de flujo de glucosa. Y lo más probable es que con ese flujo estemos bien. Ahora, si queremos llegar a 4, vamos a tener que calcular a 6 gramos por kilo peso. Y sale 390 gramos. Pero eso en cantidad, ¿cuánto creen que sale? No vamos a poder utilizar dextrosa al 10. Vamos a usar al 20. ¿Eso sería cuánto entonces? 3.900 dividido entre 2 son 1.950 gramos. Es por eso que en adultos es más complejo llegar a requerimientos por los volúmenes. ¿Listo? 390. Entonces, No, 3.900. ¿qué más tenemos que poner en el nutrición parenteral? Electrolitos, sodio y potasio, si es necesario en pacientes, calcio y fósforo. Por lo general es un mini equivalente. Cuando tengo nutriciones parenterales totales, o sea, con lípidos, es mejor utilizar el gluconato aparte. ¿Ya? Los requerimientos. Aquí están los requerimientos que necesito de nutrición, los equivalentes kilogramos día. Sodio de 3 a 5, potasio de 3 a 5, cloro es dependiendo de cuál estoy usando. Si estoy usando gluconato de calcio, esto no se calcula, pero ya va inmerso en lo que es el sodio y el potasio porque vienen con cloro, el calcio también. Fósforo, fíjense, el calcio de 0.4 a 0.8, fósforo de 0.407, magnesio de 0.503. Esto no se preocupen en calcular. ¿Por qué? Porque viene en uno solo. Se llama tracutil. El tracutil es una ampolla que viene con mineral, que es específico para nutrición parenteral. Y las vitaminas vienen como Rivial. Son vitaminas para nutrición parenteral. ¿Listo? Lo que sí es importante que conozcan son los cálculos de sodio y potasio, porque es lo que tenemos que ir calculando día a día, según requerimiento. ¿Listo? Porque eso sí se coloca en la nutrición parenteral. El sodio, por ejemplo, viene de 35 miliequivalentes en 10 ml y el potasio 25 miliequivalentes en 100 ml. En 10 ml, vienen en ampollitas. Vitaminas, fíjense lo que les dije hace rato, se tienen que proteger de la luz solar cuando voy a usar Rivial, entonces utilizamos equipos que son específicos, que son oscuros. Oligoelementos, cuando van a ser nutriciones parenterales prolongadas, ¿no? Esto de las vitaminas y oligoelementos no se utiliza en todos. O sea, si yo voy a estar en un paciente, por ejemplo, que está bien nutrido, está solamente porque está, no sé, está postquirúrgico, probablemente no sea necesario utilizar. Pero lo que sí tengo que utilizar es glucosa, aminoácidos lípidos, agua, sodio y potasio si va a estar en ayuno, es súper importante. ¿Cuáles son las complicaciones de la nutrición parenteral? Infecciones, inserción, neumotórax. La primera, infecciones, especialmente cuando están por vía central. El colocar el catéter central nos puede producir un neumotórax o una localización anómala del catéter. Puede haber oclusiones, especialmente cuando estamos utilizando nutriciones con lípidos. Si no hacemos por lo general yo les digo, cuando estamos manejando las nutriciones parenterales totales, les digo a la enfermera, pasa su nutrición
y que me pase un bolito de 10 o de 50 de solución fisiológica para que el catéter se mantenga permeable. Porque si a veces lo dejamos así, se ocluye. Trombosis venosa central o tromboembolismo pulmonar. Hay que tener mucho cuidado con la cantidad de grasa que voy a colocar. ¿Listo? Fíjense, ¿por qué se pide una vía única y exclusiva para la nutrición parenteral? Porque la nutrición parenteral tiene interacción con otras drogas. Pueden emulsificar, pueden degradar los nutrientes. Entonces, igual, como les dije hace rato, es bien difícil tener, por ejemplo, un paciente con 2 vías centrales. Si utilizamos una con 2 o 3 lúmenes, y yo les recomiendo siempre a las enfermeras que cuando pase la nutrición parenteral no puede pasar ningún medicamento. Si es necesario que pase, tienen que cortar un momento de nutrición parenteral, que no pase más de 10-20 minutos, que pase el medicamento y luego reiniciar la nutrición parenteral. Ya. Alteraciones metabólicas. Cuando el paciente está mucho tiempo en ayuno, o sea, cuando no tiene activo el intestino se va atrofiando. Las microvellosidades se atrofian, disminuye la cantidad de enzimas. No tenemos la misma cantidad de lactasa, de disacaridasas, de enzimas pancreáticas. Y si nosotros empezamos a alimentarlo a ese paciente por vía oral como sin tener el cuidado necesario, vamos a presentar un síndrome de realimentación. Este síndrome de realimentación presenta vómitos incoercibles, dolor abdominal, alteraciones metabólicas, hiperglicemias, hipoglucemias, hipernatremias, etc. Cuando está por mucho tiempo la nutrición parenteral, puede haber una enfermedad óseo-metabólica, o sea, puede haber alteraciones de calcio principalmente. ¿Ya? Y lo que habíamos visto hace rato, cuando estamos utilizando glucosa demasiado alta, colestasia. ¿Listo? Son los más importantes. Hay que tener cuidado con las infecciones, siempre manejar la nutrición parenteral con guante estéril, verificar que la persona que está manejando la nutrición sepa de lo que está haciendo, lo que acabamos de hablar, tener cuidado con el flujo de glucosa, tener cuidado con la velocidad de infusión, evitar el exceso de calorías en base a carbohidratos. A veces el cobre puede producir igual colestasia. Hemos visto la forma sencilla de manejar osmolaridades, pero no se olviden que, por ejemplo, el sodio, el fósforo, nos dan osmolaridad también. No es mucho, pero estas son fórmulas para calcular osmolaridad. ¿Ya? Aquí tenemos aminoácidos por 8, más glucosa por 7, más sodio por 2, más fósforo por 0,2, menos 50. La glucosa tiene que estar en gramos litro, igual que los aminoácidos, y el fósforo en miligramos litro y el sodio en mil equivalente al litro. ¿Listo? Hace rato hemos hablado de la relación de calorías proteicas con no proteicas. Fíjense, esa relación es importante porque mientras más extrema sea la relación, o sea, por ejemplo, la relación sea menos de 100, vamos a producir estrés metabólico. ¿Ya? Y lo que hemos dicho al principio es que la nutrición parenteral es para disminuir el estrés metabólico. Pero una nutrición parenteral mal hecha nos puede producir estrés metabólico. La relación, fíjense, mientras más cerca al 200, mejor, tienes menos estrés. Mientras más cerca al 100 o por debajo de 100, no es una buena relación, produce mucho estrés. Esta relación es la cantidad de calorías no proteicas por gramo de proteína.
¿Listo? Y tiene una constante que es 6.25, que son los gramos de proteínas, o el gramo de nitrógeno en gramos de proteínas. El nitrógeno, ¿por dónde se elimina? ¿Por dónde eliminamos nitrógeno? No se ve que el nitrógeno es una sustancia que se elimina por el metabolismo de proteínas, ¿no ves? Generalmente por proteínas. ¿Por dónde eliminamos nitrógeno? Orina. Ya, Orina. nitrógeno ureico, muy bien. ¿Y por dónde más? En gastritis hay una prueba, Por la nitrógeno respiración. aspirado, ¿han escuchado? Sí. Eliminamos también por vía respiratoria. ¿Y qué pasa si yo le doy demasiada proteína? Va a aumentar el nitrógeno. Ujú. Y no solo se va a eliminar por orina, sino también por vía respiratoria. Entonces el niño o esa persona va a tener distrés respiratorio, va a aumentar sus requerimientos. Es un paciente intubado, va a empezar a necesitar más aporte. ¿Listo? Entonces, para eso me sirve calcular la relación entre calorías proteicas con no proteicas. Y eso se calcula de esta manera. Vamos a volver al chico de los 12 kilos. Le habíamos calculado 100 gramos de azúcar, ¿no? 100 por 4, 400. 400. Y eran 12 gramos de lípidos. 12 por 11, 132. Muy bien. Entonces las calorías no proteicas en este chico van a ser 532. ¿No ven? Calorías no proteicas. Y hemos calculado proteínas en gramos, 12 gramos. ¿No ven? Sí. 12 dividido entre 6.20 sale 1.92. Entonces, $532 dividido entre 1.92 me sale 277. Es muy alta la relación de calorías proteicas con no proteicas. Entonces, para eso me sirve el cálculo, porque yo estoy haciendo todos estos cálculos, lo hacemos antes de preparar la nutrición parenteral. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haría? Una opción es bajar las calorías no proteicas, o sea, no darle 100 gramos, bajar a menos, o subir el aporte de proteínas. ¿Listo? Vamos a ver si subiendo, estamos con 1 gramo, si subimos a 1.5 por 12 van a ser 18 gramos. Ahí sería 2.88 aquí abajo. Vamos a ver, 532 dividido entre 2.88. Ahí me sale 184. Todavía está alto, pero estamos mejor. Leve. ¿Listo? Entonces, ahí ya cambia mi nutrición. Ya no voy a darle 120 ml de aminoplasmal, le voy a dar 60 más. O sea, le voy a dar 180 ml. ¿Listo? Pero mi relación va a estar mejor. 184 calorías no proteicas por gramo de proteína. ¿Listo? Y algo importante se llama P%, que lo más probable es que les van a preguntar. El P% es el porcentaje de calorías provenientes de proteínas. ¿Listo? ¿Eso qué significa? Que del total de calorías, ¿cuánto pertenece a proteínas? Este P% no tiene que ser más de 20%.
¿Listo? 18 por 4 son 72 más 532 son 604 kilocalorías que estamos dando a este chico. Total. ¿Ya? Entonces el total son 604. 72 por 100, que son 72 la cantidad de proteína. 720. Entre 604. Sale 11.9%. Es menos de 20. Estamos bien. Entre 10 y a 20% de P% estamos bien. Si está por debajo de 10 es muy poco y si está por encima de 20 es muy alto. ¿Listo? ¿Se entiende? Entonces no se olviden, P% es importante, relación de calorías proteicas con no proteicas, saber cuánto de glucosa necesitamos, mi flujo de glucosa, mis aportes de proteínas y de hidratos de carbono tienen que estar ahí en mi cabeza. ¿Listo? ¿Por qué es mejor? Aquí este es un estudio que está publicado en el New England Journal of Medicine. Fíjense, es un estudio comparativo de intervención de nutrición parenteral en temprana y tardía en pacientes críticamente enfermos. Fíjense, los que han recibido alimentación parenteral temprana han tenido, fíjense, parenteral, un mejor aporte de calorías. Los que tenían tardía, fíjense, recién al 8º día empezaban a tener un buen aporte. Obviamente aquí había mixtas. Y fíjense, los que tenían alimentación integral temprana, parenteral temprana, tenían mejores aportes de calorías. Y en cambio los que tenían tardía, fíjense, al 7º día, después de una semana, recién les empieza nutrición parenteral. Cuando hemos dicho que cuando ya sabemos que un paciente va a estar más de 3 días en ayuno, es mejor empezar al 3er día. ¿Listo? ¿Y eso qué significa? Esto es la cantidad, si quieren, la proporción de pacientes que fallecen, si quieren, en la terapia. ¿Quiénes fallecen más? Los de la nutrición parenteral tardía. Y los de la nutrición parenteral temprana fallecen